Bueno, aunque estamos diciendo que es una conferencia así medio relámpago, vamos a tener dos sesiones, una sesión más o menos de 40 minutos, a lo mejor menos incluso, para tener después una sesión un poquito más larguita. Vamos a ver cómo va. En medio de la sesión, ya lo explicaba Pastor Misael, tenemos cafecito para despertar, si ya te estabas durmiendo en la primera, entonces el café te va a despertar, y pan, y al final vamos a tener una comida como recompensa, que aguantaste 2 horotas escuchando a un pastor que quién sabe si conoces, ¿ok? Entonces vamos a empezar entonces nuestro estudio, o nuestros estudios se llaman o tienen el título de Fundamentos del Discipulado. En realidad esto es una clase que hicimos en un instituto, y que hicimos también en una iglesia como un taller en un ministerio aquí en Ciudad de México, bueno, en Tijuana también. Y es un mensaje que yo creo es tan importante, ¿verdad?, que convertimos en una plática, ¿verdad?, lo más clara y objetiva y sencilla posible que pueden entender, ¿ok? Así es que vamos a tener un espacio para que puedas levantar la mano y preguntar, de modo que puedes verdaderamente hallarle sentido a lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Te acuerdas de ese tiempo en el que el profeta Esdras abrió la palabra de Dios en el tiempo de Nehemías? Y entonces la Biblia dice que cuando empezó a leer la palabra, toda la gente, ¿verdad?, tuvo conciencia de lo que Dios decía, porque Nehemías estaba explicando las cosas de tal forma que la gente podía entender, dándole sentido a la palabra de Dios. Tiene que entender que el venir aquí y venir a escuchar la palabra es parte, ¿verdad? Es la parte importante. Si no estás aquí no puedes oír, pero no es suficiente con oír, hay que entender lo que Dios quiere decirnos. Bueno, mi trabajo es hacerlo lo más entendible posible, tu trabajo es poner toda la atención que puedes, y si los dos hacemos buen trabajo, entonces creo que podemos sacar mucho provecho a este estudio, ¿ok? Así que bueno, la primera cosa por la que tenemos que empezar es estableciendo algunos principios y conceptos que nos ayuden a entender que todos estamos hablando de lo mismo, ¿ok? Y si nuestro estudio se llama Fundamentos del Discipulado, quiere decir que vamos a hablar de lo que hay antes, ¿verdad? O lo que hay debajo de la construcción de lo que llamamos un discípulo, ¿ok? Entonces, un discípulo se edifica sobre algo. Esos principios a veces, aunque deberían, no siempre están tan claros para la iglesia, O sea, si hiciéramos aquí una encuesta, que no te preocupes, no la vamos a hacer, ¿ok? Y si hiciéramos preguntas a ustedes, ¿ok? ¿Qué es ser discípulo para ti? Te aseguro que al menos habría 2 o 3, o a lo mejor más de 3 ideas diferentes de lo que es un discípulo. Ahora, hace unos meses, o no sé si años ya, tuvimos algunos estudios aquí que hablábamos acerca de cómo la palabra de Dios no solamente es viva y eficaz, pero es la única fuente de verdad original para poder tener un crecimiento sano, para poder tener un entendimiento claro, para poder alumbrarnos en un camino seguro. Va a decir David, la palabra de Dios es lámpara a mis pies, lumbrera a mi caminar. Entonces, es la palabra de Dios la que nos debe dar a todos luz acerca de cada principio que Jesús dijo. Cuando Jesús diga, ustedes deben ser tal cosa, no solo importa qué es lo que debo ser, sino en qué contexto. ¿De qué estaba hablando Jesús cuando Jesús habló del discipulado? ¿Qué está haciendo la iglesia hoy? ¿Y qué entiende la iglesia de hoy por discípulo? ¿Ok? Porque mucha gente piensa que ser discípulo es simplemente asistir a la iglesia. O ser discípulos, haber escuchado de Jesús, haber hecho una oración, ¿verdad? Y bueno, ya tener mi nombre asegurado en el libro de la vida. Bueno, hoy vamos a aprender que la Biblia enseña que ser discípulo es un poco más que esto, ¿ok? Y que de hecho, esta vocación que nosotros hicimos el día que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en realidad no era el final de algo, sino el principio de algo. Recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador es en realidad el inicio del caminar de un verdadero discípulo. Así que si tú vas al diccionario, a cualquier diccionario común, ¿verdad?, y tú buscas ¿qué es un discípulo? Ahora ya ni se usan, ¿no? Bueno, eso es de mis tiempos, ¿no? Ahora si tú lo googleas, o lo buscas en algún lugar, ¿qué es un discípulo? ¿No? Y te va a decir, es un aprendiz o un seguidor de un maestro, ¿no? Partiendo de la idea más simple de discípulo y de maestro, entonces lo primero que tenemos que entender
es si nosotros somos simplemente seguidores de Jesús, aprendices de sus enseñanzas, si eso es suficiente para entender. Esto es de lo que estaba hablando Jesús cuando él hablaba de ser un discípulo verdadero, porque Jesús habló de discípulos verdaderos, de formas de reconocerlos y de medios para entender que yo soy uno o no lo soy. ¿Por qué es importante esto? La Biblia enseña que eventualmente todas las personas, ¿verdad? Es necesario que todo hombre, ¿verdad?, viva una vida, muera, y después de esto, ¿qué? El juicio. Entonces, si tú quieres pensar, y no vamos a ahondar en esto, pero en el juicio, ¿qué dice la Biblia acerca del juicio? Hay una cosa que a mí me preocupa acerca de los creyentes y acerca de la iglesia de Cristo, y esto es que la Biblia enseña que eventualmente todos vamos a venir delante de Dios, y habrá personas que van a escuchar de parte de Dios: pásale, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra a tu descanso verdadero. ¿Ya? Pero también habrá personas a las que Jesús, escuchando decir: hicimos esto o aquello en tu nombre, hablamos, Señor, a las multitudes, el Señor Jesús les dirá: nunca te conocí. Mi más grande temor como pastor es que yo, ¿verdad? A lo mejor el primero debería ser que yo esté en el cielo, ¿verdad? Pero bueno, como pastor en función, ¿verdad?, es que yo llegue a la presencia del Señor y que no mira a nadie de mi congregación. Eso sería horrible. Como sería horrible que mi congregación llegue y diga: ni el pastor Jorge, pues quién sabe, ¿verdad? Eso sería también horrible, ¿ok? Es una preocupación bidireccional. Una, la certeza de que yo soy o no un verdadero discípulo. Dos, la certeza de que la iglesia de Cristo son o no son verdaderos discípulos. Porque voy a decirte algo: el día que nosotros estemos delante de Dios, no vas a poder decir a Dios: Señor, es que eso me dijo el pastor Jorge. ¿Ah? El Señor va a ser fiel a su palabra, no a la palabra de ningún hombre. Por eso, de ahí la responsabilidad de un pastor de no hablar en su propio nombre, sino hablar en el nombre de ¿quién? De Jesús. ¿Ah? Un pastor, un ministro, un predicador es un vocero, no de su propio mensaje, sino del mensaje de alguien más importante. Entonces, si queremos entender qué es la concepción de Jesús y de Dios de un discípulo, entonces no vamos a apuntar a lo que dice Wikipedia, menos a lo que dice Google, ¿verdad? Tendríamos que apuntar a lo que dice ¿quién? Jesús, Dios, ¿ok? Entonces, en el mundo, un discípulo es un aprendiz, simplemente un seguidor de alguien, un fan, ¿verdad? Pero en la perspectiva y en la palabra de Dios, hay una forma de entender que es un discípulo. Y te conviene entenderlo para reconocerte como discípulo. Y si no es así, bueno, para hacer las adecuaciones y que un día el Señor te diga: pásale, siervo bueno y fiel. Así que antes de hablar de lo que nosotros somos a los ojos de Jesús, un discípulo es un seguidor de un maestro, y tenemos que entender que Jesús es un maestro también diferente. Jesús va a hablar de una concepción de discípulo diferente porque Él es un maestro diferente. En la tierra y en el tiempo en el que Jesús vino, y de hecho esto puede ser así todavía incluso ahora, los maestros normalmente se beneficiaban de sus discípulos. Lo que ocurría es que había un intercambio. El maestro le daba conocimiento a los discípulos y los discípulos le ofrecían al maestro servicios. Por lo cual el maestro normalmente daba el conocimiento a cuentagotas, no sé, que aprendan todo, y ya después ya no tiene moneda de intercambio, ¿no? Entonces le daba poquito conocimiento para que entonces él tiene con qué negociar con sus discípulos y aprovecharse, sacar ventaja de ellos. Primer cosa diferente de Jesús es que Jesús no fue ese tipo de maestro que da cuentagotas el conocimiento. Jesús dijo a sus discípulos: lo que mi Padre me ha hablado, yo se los he dado a conocer a ustedes. Es más, nosotros tenemos aquí la palabra de Dios. ¿Alguien aquí tiene prohibido leer la Biblia? Es más,
Fuimos hace rato a una librería y había un montón de versiones de Biblias, ¿verdad? Es libre. Que tú la leas o no, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero tú tienes la bendición y la ventaja y el beneficio de tener acceso directo a la palabra de Dios. Bueno, esto es gracias a Jesús. Jesús quería que nosotros entendamos todo el consejo de Dios. Por eso lo enseñó a sus discípulos. Porque además, Jesús no es el tipo de maestro que se sirvió de sus discípulos. Jesús es un maestro que, siendo alguien que podía beneficiarse, él dijo, ustedes piensan que soy su maestro, ustedes dicen y me llaman Señor, y lo soy, dijo Jesús. Pero tienen que aprender algo. Entre nosotros no será como la gente afuera. Afuera, los reyes, gobernantes y maestros se sirven de su gente. Pero en el cuerpo de Cristo, Él dijo, el mayor de ustedes será ¿qué? Vuestro servidor. Entonces, ya aquí tenemos la segunda característica del tipo de maestro que es Jesús. Número 1, es alguien que nos comunica el mensaje completo que su Señor le ha dado, que el Padre le ha dado. 2, es un maestro que sirve. No que se sirve de las ovejas, pero que sirve a las ovejas. Esto ya de entrada lo hace un maestro completamente diferente. Ahora un tercer punto que quiero que entiendas. ¿Hasta qué punto Jesús es un maestro que comunica la verdad y que está dispuesto a servir a sus discípulos? En el Evangelio de San Juan, Jesús dijo que no hay mayor amor que este, que el que una persona, que un amigo dé su vida por sus amigos. Y Jesús dijo, yo pongo mi vida por ustedes. Tercer cosa, Jesús es un maestro que nos lleva a la verdad completa. 2, Jesús es un maestro que sirve. 3, Jesús es un maestro que ama hasta lo sumo. ¿Hay alguien que daría la vida por ti si estás en peligro? Voy a decirte, hay alguien que ya lo hizo. Se llama Jesucristo. Entonces, podríamos decir, basado en estas 3 verdades del ministerio y del modelo de maestro de Jesús, que Jesús es alguien que lo da todo por sus discípulos. Piensa en esto. ¿Qué dio Jesús por sus discípulos? A ver, ¿alguien puede responder? ¿Qué dio Jesús por sus discípulos? Su vida. Su vida. Es un maestro que no solo dijo, puso su vida por sus discípulos. Entonces Jesús es un maestro amigo, es un maestro que ayuda, es un maestro que no desampara, es un maestro comprometido hasta el punto de dar la vida por ti y por mí. ¿Ok? Bien. Entonces, Hebreos 13, por ejemplo, 5 al 6 va a decir, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre, ¿no? ¿De dónde venía este grado de confianza? De entender qué tipo de maestro es Jesús. El Salmo 23 habla del mismo grado de confianza. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. O sea, cuando yo ya estoy desanimado, ya no puedo más, recuerdo quién está conmigo. El Señor, que es mi pastor. Y recuerdo que mi Señor tiene su cayado, ¿verdad? Que funciona como vara, ¿ok? ¿Cómo usaban los pastores, ¿verdad? Los pastores de ovejas usaban su cayado no solamente para apoyarse en el camino, pero era un tipo de arma, ¿verdad? Para defender las ovejas de los lobos. Ahora piensa qué tan poderoso es el cayado del Dios Todopoderoso, ¿no?
Cuando estás en peligro, lo que está diciendo, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Esta confianza viene de entender, número uno, qué tipo de maestro es Jesús. Entonces, para hablar de qué tipo de discípulos somos nosotros, tenemos que aprender qué tipo de maestro es Jesús, porque Jesús dijo algo: el discípulo no es mayor a su Señor, y lo que hace el maestro, así hace también ¿quién? El discípulo. Entonces, ¿qué tipo de discípulo espera Jesús tener? ¿Qué tipo de discípulo describe la palabra de Dios que el Señor busca? Aquí es donde se va a poner serio para nosotros, ¿ok? Y vas a escuchar algo que a lo mejor no te gusta tanto, perdóname, ¿ok? Pero te va a ayudar un montón si lo entiendes, ¿ok? Entonces vamos a ir a Lucas capítulo 14. Versículos 25 al 33. Lucas 14, 25 al 36 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, ¿ok? Esto sucedió después de una analogía que hizo Jesús, la parábola de la gran cena, ¿ok? En esta parábola Jesús va a hablar acerca, pues bueno, de la necesidad, bueno, del gozo que puede haber en el cielo, ¿verdad? Que habrá un día, pero que al mismo tiempo fue despreciado por gente que no supo valorar al príncipe, ¿verdad? Al Mesías, al Cristo. Y entonces Jesús dijo esto, dijo: si alguno viene a mí, verso 26 de Lucas 14, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ok. Piensa en esto, ¿ok? Son sus 3 años de ministerio. Esto fue el tiempo en el que Jesús estaba proclamando el mensaje, hablando de que el reino de Dios se había acercado, y en el que estaba buscando que la gente viniera a Él y fuera salva, ¿ok? Vamos a pensar que a partir de eso estamos tan enardecidos que decimos, vamos a hacer una campaña evangelística en este auditorio inmenso, ¿cómo se llama? La Guelaguetza, ¿ok? Vamos a hacer campaña evangelística de la Guelaguetza, ¿no? Y empezamos con este texto: si alguno viene a Jesús y no aborrece padre, madre, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser discípulos de Jesús. ¿Quién quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Cómo suena? Suena como algo que muchos van a rechazar, ¿no? De hecho, voy a decirte algo. Lo que ocurrió después de esto es que muchos se dieron la milla de vuelta y pensaron, ¿qué le pasa a esta persona, no? O sea, lo que está diciendo, requisito para ser discípulo de Jesús: aborrecer madre, hermanos, padre, esposa, tu propia vida. Ok. Se pone serio, ¿ok? Si algo de esto es más importante que Jesús en tu vida, lo que Jesús diría hoy, pregunta, es una pregunta, sería: estamos en 2024, no te preocupes, ya puedes amar cualquier cosa más que a mí. O diría: si no me amas más a mí que a algo de esto, no puedes ser mi discípulo. Voy a decirte, si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, lo que haría esto es descalificaría a un gran porcentaje de personas que en realidad todavía no, aunque se dicen creyentes, no saben si Dios es su primer lugar, o continuamente lo echan a segunda, tercera, cuarta o al último de la fila. Sí te amo, Jesús, pero tú comprendes, Señor, ahí te ves, ¿no? ¿Cuántas personas en el mundo, cuántos cristianos en el mundo en realidad mandan a Jesús en segundo o tercer lugar en su vida y piensan que se puede ser discípulo haciendo esto? Voy a decirte un gran número, probablemente. Pero Jesús dijo, no se puede. No se puede ser discípulo si Jesús no es tu primer lugar. Si no es lo que amas más que a todo. Mira, sigue diciendo.
El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, el que me quiera seguir tiene que estar dispuesto a terminar en la cruz, tiene que estar dispuesto a morir para ser mi discípulo. Esto es un poco duro, ¿no? Dice, es importante que nosotros entendamos que para seguir a Jesús se necesita poner a Jesús sobre todo. La verdad es que esto en realidad no es algo novedoso. Sonó duro a los ojos de la gente, pero no era algo novedoso. Jesús estaba pidiendo a la gente lo que ya se había pedido antes para seguir a Dios. ¿Alguien sabe cuál es el primer y gran mandamiento? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dependiendo de dónde lo leas, a veces va a decir con toda tu alma también. Mente, fuerzas, corazón. Todo tu corazón, toda tu mente y todas tus. Jesús dijo, en este mandamiento se cumple toda la ley. Pero el que no ama a Dios sobre todo, no puede ser discípulo de Jesús. Ahora te voy a explicar por qué. Porque si Jesús no vale más que todo, más que tu propia vida, entonces tú vas a anteponer tu propia opinión a la opinión de Jesús. O la opinión de alguien más a la opinión de Jesús. Y entonces vas a ser un oidor, pero no un hacedor de la palabra de Dios. Para ser un hacedor de la palabra de Dios, Jesús tiene que tener autoridad sobre tu vida. Y esto es a lo que voy. Un verdadero discípulo es alguien que le rindió su vida a Jesús y le dio autoridad a Jesús sobre su vida. ¿Qué no es eso lo que significa aceptar a Jesús como Señor y Salvador? ¿Sabes que, de hecho, decir que Jesús es mi Señor es decir que Jesús tiene autoridad en mi vida? Pero a veces nosotros, porque podemos ver que la gente realmente no quiere rendir completamente su vida a Cristo, a veces equivocadamente tratamos de ayudarle a Dios. Y entonces Dios dice, tiene que rendirse a mí para que entonces mis palabras pesen en su vida más que sus propias palabras o más que las palabras de alguien más. Y nosotros decimos, Señor, es que tú no entiendes cómo está el mundo, ¿ah? Usted échele ganas, hermano, ¿ah? Ya algún día rendirá su vida a Cristo. Y si viene Cristo y no lo ha hecho, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Sabes qué dice la Biblia de los árboles que no dan buen fruto? Son cortados y echados al fuego. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia de ser un discípulo que no rinde fruto, que no tiene evidencia en su vida, que no actúa, que no obedece a Dios? ¿Qué diferencia hay entre un incrédulo y un creyente que no obedece a Dios? No hay diferencia, porque los dos van a terminar en el mismo lugar. Entonces, esto para mí es preocupante. ¿Por qué? Porque podría haber gente en la iglesia que piensa que va al cielo y en realidad un día el Señor va a decir, no sé quién eres, porque dicen tener fe, pero no están dispuestos a obedecer al Señor porque hay otras cosas, otras personas o ellos mismos antes que Dios en su propia vida, y por eso no pueden obedecer a Dios, y por eso Dios no tiene autoridad sobre ellos, pero por eso tampoco van a producir fruto, porque el fruto en la vida del cristiano es el resultado de la obediencia a Dios. Ahora, no quiero que te confundas, ¿ok? No estamos hablando de salvación. Estamos hablando de ser un discípulo. Para ser salvo, Efesios 2, 8, 9 dice que nuestra salvación es por gracia y por medio de la fe. Pero yo no estoy hablando de ser salvo por gracia y por medio de la fe. Esto es el medio, no somos dignos. No hay nada bueno en nosotros. Cristo, Jesús, es el único perfecto. Por eso es por gracia. Nosotros somos incapaces de ser infalibles, por eso es por fe.
Pero las obras sí tienen un lugar en la vida del creyente, y aunque no es salvar al creyente, sí es dar evidencia de que este creyente es realmente un discípulo de Jesús. La Biblia enseña que cuando Jesús habló a las multitudes, ¿verdad? Y después a sus discípulos acerca del tiempo final, Jesús dijo que los tiempos finales estarían caracterizados porque habría persecución, porque habría, rumores de guerras y guerras, porque habría sucesos o catástrofes naturales que irían cada vez más intensas y peores en todo el mundo, y porque habría además un enfriamiento del corazón de los creyentes. Por el aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Ahora voy a decirte algo interesante. La Biblia nos da uno de los mejores conceptos, nos da varios, ¿ok? Pero uno de los mejores conceptos de amor está en la primera carta de San Juan, capítulo 5, yo creo que por ahí del versículo, no sé si es 3 por ahí, ¿okay? Ahorita lo vamos a ir, ¿ok? Pero 5:1 como al 5, ¿no? Por ahí habla acerca de un concepto de amor textual. Juan va a decir, porque el amor de Dios es que guardemos sus mandamientos. Piensa en esto, ¿ok? Si el amor de Dios es que guardemos sus mandamientos, ¿qué significa que el amor de muchos se enfríe? Que la gente no va a guardar sus mandamientos. Por el aumento de la iniquidad, va a haber personas que van a decir, ¿yo por qué tengo que obedecer a Jesús? Si mira, Pedrito, Chanito, Menganito, ay, espero que no haya ningún Pedrito, Chanito y Menganito, ¿no? Pero estoy solo hablando hipotéticamente. Si tal o cual persona no obedecen a Dios, ¿yo por qué tengo que hacerlo? Por el aumento de la iniquidad, la gente no va a tener buena voluntad para obedecer a. ¿Pero qué dijo Jesús? Tengan cuidado. Recuerden que yo se los advertí. Recuerden que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eventualmente, a través de Pablo va a decir, no se cansen de hacer el bien. A veces está frustrante ser alguien que quiere obedecer a Dios en medio de gente que no le importa obedecer a Dios. Pero ten cuidado, porque la solución no es ser uno más que no obedece a Dios. La solución es guardar tu corazón en integridad. Porque además, a veces pensamos que somos la última Coca-Cola del mundo, ¿eh? El último cristiano en tribulación. Y resulta que no es así. Elías estaba en la cueva, ¿verdad? Escondido, y habían mandado por él y andaban buscándole por todos lados. Y entonces Elías en la cueva está orando a Dios, Señor, ya mataron a todos, me están buscando para matarme, soy el último y no me quieren escuchar, ¿verdad? Lo intenté, pero yo creo que hasta aquí llegué, Dios, ¿verdad? Y entonces el Señor, no sé si lo entendiste así, pero es una reprensión. El Señor le dice, Elías, me ha apartado 12,000 hombres como tú, ¿verdad? Y no dijo esto el Señor, pero si yo fuera Elías, yo creo que a mí me habría dicho, y no se están quejando como tú. Y no están pensando, soy el último sufriendo. Hay 12,000 como tú, Elías. No eres el único. Pedro lo va a decir de otra forma. Pedro va a decir que otras personas en el mundo están padeciendo las mismas tribulaciones que los buenos creyentes, que nosotros, que los que creen. Y lo que va a decir Pedro es, cuando sufres por justicia, gózate porque así sufrió Cristo. Cristo no sufrió por pecado, Cristo sufrió por justicia. A veces metemos la pata, nos equivocamos y viene la consecuencia a nuestro pecado y nos hacemos los espirituales. Pero soy un cristiano, Señor, me equivoqué. No, pues esa es la consecuencia, ¿eh? Qué bueno que eres cristiano, pero esa tribulación te la podías evitar. Cuando tiene que mostrar espiritualidad,
fuerte y grande, ¿verdad? Y sentirte mártir. Bueno, lo que estoy diciendo es que qué bueno que tienes esa actitud, pero no estás siendo un mártir, estás pagando la consecuencia de tu pecado. Porque un mártir de verdad no sufre por pecado, sufre por justicia. Y todos aquellos que sufren por justicia se están identificando con la máxima expresión del sufrimiento por justicia, que se llama Jesucristo. Mira, a veces miramos a los grandes predicadores y pensamos, oh, yo quisiera ser así, pero voy a decirte algo, no quieres ser como ningún hombre, ¿ok? Pero ¿sabes como quién sí debes aspirar a ser? Como Jesús. Jesús es nuestro modelo. Jesús es nuestro camino, nuestra verdad, nuestro destino a la vida eterna. Además, Jesús pide todo de ti, porque Jesús ofreció todo por ti. Jesús es un maestro excepcional, pero pide lo que ofrece. ¿Ok? De nuevo, Jesús es un maestro excepcional, pero pide lo que ofrece. ¿Qué dio? Todo. Entonces, ¿qué pide? Todo. El que no me ama a mí más que a todo, no puede ser mí. Primer pregunta retórica. ¿Es Jesús el centro de tu vida? Y es retórica, te voy a decir por qué. Porque la respuesta no la determino yo. ¿Quién determina la respuesta? Tú. O sea, aunque tú hubieras llegado aquí en cualquier condición, tú puedes decir ahora, Cristo, tú eres el centro de mi vida, y Cristo es el centro de tu vida. Porque ¿sabes quién está en el centro de mando de tu vida? Tú estás. Entonces, pregunta retórica, ¿es Cristo el centro de tu vida? ¿Es el primero en tu vida? La respuesta la tienes tú. Tú puedes decidir si Jesús es el todo de tu vida. Jesús entonces va a llamar personas que, entendiendo lo que Jesús hizo por ellos, estén también dispuestos a perder su vida por Cristo Jesús. Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, esto que Pablo está diciendo en Gálatas 2:20 lo dijo antes. Pablo dijo, ¿sabes qué? Yo era muchas cosas en la carne. Fariseo de fariseos, alumno de Gamaliel, ciudadano judío, ¿verdad? De Alcurnia, y también romano de Alcurnia. Pero todo lo que fui lo estimé como basura con tal de llegar a ser alguien en Cristo, no en el mundo, en Cristo Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi vida está en la cruz con Jesús. Yo morí en la cruz cuando Jesús murió y ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ok, esto encaja perfecto con lo que está diciendo Jesús en Lucas. El que quiera seguirme, que venga con su cruz, que esté dispuesto a morir a sí mismo, porque Juan el Bautista nos enseñó este principio. Él dijo, para que Cristo se manifieste en tu vida personal tiene que menguar. Juan el Bautista dijo, yo tengo que menguar para que Cristo crezca. Voy a decirte algo, esto no era solo algo que Juan el Bautista tenía que hacer, esto es algo que cada creyente sobre la faz de la tierra tiene que hacer. Si quieres que Cristo se manifieste en tu vida, tienes que dejar de estorbarle. Tienes que hacerte a un lado y dejar que tu actitud ya no sea tu actitud sea la actitud de quién. Que tus propósitos ya no sean tus propósitos, que tus propósitos sean los propósitos de quién. Que tu vida esté crucificada con Cristo para que ahora Cristo viva en ti. Debemos amar a Jesús con todo nuestro ser,
Porque esto es lo que hace que nosotros estemos dispuestos a morir a nosotros mismos y darle espacio a Dios para vivir en nuestra personalidad, en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestras convicciones. Y aunque parece para algunos mucho, en realidad es el mejor negocio, el más lucrativo negocio que podrías hacer en toda tu vida. Porque aunque Jesús te pide todo, Jesús te ofrece todo. Y tienes que saber que el todo de Jesús no se compara al todo tuyo. ¿Qué trajimos nosotros a Dios? Voy a decirte qué traje yo. Mi todo era vergüenza, inexperiencia, inseguridad, incertidumbre, ineficiencia. Eso era mi todo. Y el todo de Jesús fue algo muy diferente. Valor, firmeza, propósito, sentido, bendición. ¿Sabes que todo eso Dios lo quiere materializar en tu vida? Pero escucha esto. La Biblia dice, me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón. Podría decir cuando me amen de todo corazón. Y de nuevo, esto también es una proposición retórica. ¿De quién depende buscar o no de todo corazón a Dios? De ti. Tú puedes decidir amar a Dios con todo el corazón. Tú puedes decidir ser un verdadero discípulo. Así que quiero que hacemos una pausa aquí y quiero que piensas esto. Hablaba yo con los hermanos en la mañana, creo que ese ejemplo lo puse ya aquí, no estoy seguro, puede que sí, ¿ok? Pero no importa en realidad, porque la implicación de este ejemplo tiene todo que ver con lo que estamos estudiando. Yo les decía que en una clase en la Ciudad de México, en la iglesia de Brazas o Calvary Brazas, hablábamos de esto, del todo por el todo con Jesús. Y habrá quien piensa, es que ¿cómo puedo darle todo? ¿Cómo puedo rendir todo? Pero yo te decía, es un gran negocio. Piensa que alguien aquí trae, no sé, una cantidad exorbitante de dinero, ¿no? Y piensa que tú tienes un peso, ¿no? La bolsa. ¿Para qué sirve un peso? Cuando yo era niño, me daban un peso para el receso en la escuela. Pero ¿sabes qué? Me alcanzaba para... Bueno, antes vendían puñitos de lunetas, ¿no? Y cosas así. Entonces me alcanzaba para puñitos de lunetas, para unos totis, ¿verdad? Hasta para una bebida, ¿verdad? Porque costaba alguna... Había cosas de 10 centavos. Yo no sé si hay algo de 10 centavos hoy, ¿ok? Pero bueno, un peso rendía algo para un niño, pero vas creciendo y te das cuenta que un peso no es tanto, ¿verdad? Entonces piensa que tu capital es de un peso y que el capital del Señor es un capital así, ¿no? Vamos a hablar de millones de pesos. Y que Jesús viniera a ti y te dijera, ok, vamos a hacer un cambio, el todo por el todo. Es un buen negocio, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién cambiaría un peso por el capital de Jesús? Ok, voy a decirte, en realidad este es el negocio que el Señor nos prometió. Te doy mi todo por tu todo. Si tú decides rendir tu vida a Cristo y amar a Dios sobre todas las cosas y amar a Dios con todo el corazón, eventualmente vas a descubrir que hiciste la mejor decisión de tu vida. Yo también estaba a la carne algún tiempo y yo también pensé, no, pues híjole, voy a ser siervo de Dios, y voy a rendir todo, y dije, no, pues voy a perder, ¿no? Y estaba entrando al camino de Dios como quien pierde algo en vez de como quien gana algo, hasta que eventualmente, ¿verdad? Y a través de muchas situaciones me di cuenta que es imposible ser más benévolo con Dios de lo que Dios va a hacer contigo. Dar más a Dios de lo que Dios te puede dar a ti. Estamos hablando del dueño del mundo, del dueño de la plata y del oro, del dueño de todo lo que existe. Así que vamos a terminar este primer bloque, ni sé cuánto hice, espero que hice los 40, ¿verdad? Orando, así rapidín, y considerando nuestro corazón. ¿Cuántos aquí ya recibieron a Cristo como Señor y Salvador? Levanta tu mano. Yo espero que la mayoría, ¿ok? Si tú no, esto es el día de salvación, ¿ok?
Pero los que ya lo hicieron, piensa que recibir a Cristo es más que hacer una proclamación de ciertos versículos. Es rendir mi vida a Cristo y aceptar su señorío en mi vida. Tal vez tenemos que reconsiderar cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. Porque además te voy a decir algo, yo creo sinceramente que mucha gente en la iglesia que no entiende esto, cree sinceramente que es un buen discípulo y se le está escapando la forma en la que Jesús ve el discipulado. Pero una vez que lo entienda, porque hay buena voluntad, entonces está dispuesto a rendir al Señor. Así que vamos a orar así. Vamos a decir: Jesús, quiero darte mi vida, quiero aceptar tu señorío en mi vida, quiero ponerte en el lugar que debes de estar, en el trono de mi corazón. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta tarde queremos hacer una introspección en nuestro corazón, en nuestra mente, y queremos reconocer, Jesús, que en algunas situaciones y áreas de nuestra vida no hemos dadote el lugar que tú tienes y mereces, Señor. Y si es necesario, queremos pedirte perdón, Padre. Y lo es, si es que ha sido así. Te aceptamos, Jesús, como nuestro Señor y Salvador. Queremos morir a nosotros para que tú vivas en nosotros y hagas la obra que dijiste que vas a hacer en esos discípulos verdaderos que tú has llamado, Señor, para ser modelos de una vida transformada, Dios. Hay tantas áreas en nuestra vida contra las que somos incapaces de vencer, pero tú puedes vencer, Señor. Así que nosotros nos rendimos a ti y te pedimos que tú obres en nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar un tiempo. Afuera hay pan, hay café, bien